Al 10º día de la propuesta de matrimonio de Huayu, finalmente asentí. Bajó la cabeza para mirarme, su mirada estaba llena de supuesta ternura, su voz impregnada de sinceros votos. En esta vida, serás mi única esposa. Sin embargo, en nuestra noche de bodas, se revolcó en la cama con mi hermana mayor. Ye Feiji se recostó en sus brazos con los ojos llenos de provocación mientras reía burlonamente. Hermana, lo siento mucho, esta noche tendrás que dormir sola. Pero no hay nada que hacer. Huayu siempre ha sido mío. Solo te propuso matrimonio para que supieras lo que se siente cuando te tocan. Después de eso mi padre no solo no los castigó, sino que incluso se casó con Ye Feiji para tener a Huayu como su concubina. Ella se aprovechó al máximo, acosándome a diario y envenenando mi comida a escondidas hasta que sufrí un parto difícil y morí. Mi madre, engañada por ella para que fuera a rezar a la montaña, no regresó hasta 2 días después. Para entonces ya me había ido un cuerpo, 2 vidas. Abrumada por el dolor, la antigua enfermedad de mi madre recayó, y ella me siguió a los pocos días. Mi padre aprovechó la oportunidad para ascender a la concubina Zhao a la posición de esposa principal. Nuestros cuerpos aún no se habían enfriado, y ya vivían felices juntos. En esta vida, cargando con un odio sin límites, regresé al primer día en que Huayu vino a proponerme matrimonio. Señorita. Señorita. La nueva estudiante de 3er rango ya está aquí. Venga pronto a verla. Un dolor agudo me pinchó la yema del dedo y me salió una gota de sangre. Me quedé paralizada, y entonces me di cuenta de que sostenía una aguja de bordar. ¿Qué dijiste? ¿Quién está aquí? Soy Wen Huayu. Está de pie fuera de las puertas. Yo había renacido al mismo día en que Huayu vino a proponerme matrimonio. En mi vida anterior, cuando Huayu, quien recibió personalmente el título de erudito de 3er rango, llegó directamente a la residencia allí después de su victoria por las calles. Los habitantes del pueblo se congregaron para contemplar el espectáculo, mientras él permanecía de pie ante nuestras puertas con su voz resonando. Wan Wan, gritaban las águilas pescadoras en el párpado del río. Elegante y modesta es la doncella, un buen partido para el caballero. Wen Huayu solicita humildemente casarse con la segunda dama de la casa Yi Ranzu. En ese momento me sentí tan mortificado que inmediatamente ordené a los sirvientes que lo echaran. Pero al segundo día, al tercero, él seguía insistiendo. Para el 10º día, incluso la gente del condado vecino sabía de su supuesto encaprichamiento. Conmovido por su insistencia, acepté. Aseguró que durante el Festival de los Faroles del año anterior, se había topado conmigo y que desde entonces pensaba en mí día y noche. Mis padres estaban muy contentos, después de todo, era un erudito de 3er rango elegido personalmente por el emperador. La familia de Wen Huayu era pobre, y su regalo de compromiso fue solo un brazalete de jade, una reliquia familiar. Viendo su sinceridad, no me importó. Habiendo visto a tantos jóvenes amos frívolos, solo buscaba afecto genuino. Después de nuestro compromiso, solía llevarme a disfrutar del paisaje. Entonces, una noche, aprovechándose de mi borrachera, me robó la inocencia. Cuando lo regañé furiosa, solo me abrazó y juró que temía que cambiara de opinión, que no soportaría perderme. Me besó la mano y juró que jamás tomaría una concubina en esta vida. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Mis padres se apresuraron a organizar la boda. En nuestra noche de bodas, lo esperé sola a que regresara para el vino nupcial, pero llegó la medianoche y no había rastro de él. Envié ansiosamente a una criada a buscarlo, pero ella tartamudeó. El joven amo parece estar en los aposentos de la señorita mayor. Ji Feiji. ¿Desde cuándo se involucraron? Ji Feiji era mi media hermana, del mismo padre. Su madre, la concubina Zhao, era la mujer favorita de mi padre. Desde pequeña competía conmigo por todo. Cuando llegué a las habitaciones de Ji Feiji, su criada dormitaba junto a la puerta. Despertó sobresaltada por mi llamada, su rostro palideció mortalmente como si hubiera visto un fantasma. Segunda señorita, ¿por qué está aquí? Sin decir nada más, ordené a los sirvientes que detuvieran a la criada y abrí de una patada la puerta de Ji Feiji. Dentro, la escena me golpeó como un puñal en el corazón. Wen Huayu estaba enredado con ella en la cama, perdido en el mundo.
Sobresaltado, Wen Waiyu se abalanzó, pero Ji Feiji se aferró a él. No mostró pánico, en cambio, se acurrucó suavemente en sus brazos, con los ojos brillando de satisfacción y los labios curvados en una sonrisa lánguida. Hermana, te pido disculpas. En tu noche de bodas, te quedas con una cama vacía. Pero no hay otra opción. Wen Waiyu me ama, ¿cómo podría dejarme? Temblaba de rabia con el dedo apuntando directamente a la pareja de amantes infieles, pero incapaz de pronunciar una sola frase. Delante de mi padre, la concubina Zhao lloró, se golpeó la cabeza e incluso fingió ahorcarse, armando una escena interminable. Mi padre la sentía profundamente, no solo se negó a castigarlos, sino que casó a Ji Feiji con Wen Waiyu como su concubina. La dignidad de mi madre y la mía fueron pisoteadas, pero solo pude soportarlo, porque su hijo estaba en mi vientre y no podía permitirme rendirme. Desde entonces Ji Feiji no hizo nada abiertamente, pero monopolizaba a Wen Waiyu todas las noches, sin permitirle entrar jamás en mis aposentos. En aquel momento pensé que lo había aceptado, mientras tuviera al niño, viviría tranquila y cautelosamente. Nunca imaginé que Ji Feiji ya había envenenado mi comida. Antes de mi fecha de parto me puse de parto repentinamente. Mi madre fue engañada para que subiera a la montaña a rezar y solo pudo regresar 2 días después. Ji Feiji y su concubina Zhao no enviaron a nadie a buscar una partera e incluso echaron a todas mis criadas. Me retorcí de dolor en la cama durante medio día, con la sangre manando a borbotones, hasta que la desesperación me quitó el último aliento. Mi madre, afligida al regresar y enterarse de que su hija y su nieto habían muerto juntos, enfermó de dolor y pronto me siguió a la muerte. Mi padre aprovechó la oportunidad para elevar a la concubina Zhao a esposa principal. Antes de que mis cuerpos y los míos se enfriaran, su familia ya estaba reunida en alegría. En esta vida, el cielo me concedió una segunda oportunidad. Juré hacer morir a esas 2 miserables criaturas sin un cadáver completo. Apretando los dientes, escupí cada palabra por las rendijas. Salgamos a ver. Xiao Wen abrió la puerta. Wen Waiyu seguía de pie con su gracia y desenvoltura, y su actitud parecía sincera. Al verme salir, sonrió radiante y gritó, Yang Yang. Ese era mi nombre de infancia, conocido solo por mi familia. Claramente Ji Feiji se lo había dicho para crear la ilusión de que éramos cercanos. Lo miré con frialdad, con una voz burlona y aguda. Así que el erudito de 3er rango llega a mi puerta haciendo ruido, ¿crees que viendo que mi padre no está en casa, puedes intimidarme? Yang Yang no. Te aprecio de verdad. Te envié muchas cartas, pero nunca respondiste, así que no tuve más remedio que recurrir a esto. Solté una breve y fría carcajada. Yang Yang no es un nombre que un erudito de 3er rango como tú tenga derecho a usar. Entre nosotros no hay familiaridad, dirígete a mí como señorita Ye. Wen Waiyu, de apariencia atractiva y porte refinado, atrajo muchas miradas de admiración. En ese momento, alguien entre la multitud habló. La familia Ye es solo una familia de comerciantes de té. Que la hija de un comerciante sea tan fría con un erudito de 3er rango, que insolente. Así es. La apariencia de Ye Ronzu es muy inferior a la de la señorita Fitui de la Torre Wangxian, y su erudición no merece la pena mencionarla, pero aún así se da aires de grandeza. Algunas incluso intentaron impulsar a sus propias hijas. Erudito de 3er rango, mi pequeña es hermosa y virtuosa, si no le importa. Al ver a la multitud a su lado, Wen Waiyu se animó aún más, incluso se atrevió a tomarme la mano. Yang Yang, de verdad. Retiré la mano bruscamente con voz severa. Erudito de 3er rango, ten cuidado. Se quedó paralizado con un destello de malicia en la mirada. Al instante siguiente fingió alarma, como si hubiera tropezado sin querer, y todo su cuerpo se tambaleó hacia mí. Me aparté rápidamente. Wen Waiyu se desplomó lastimosamente en el suelo. Mi corazón aún latía con fuerza por el susto. Si hubiera logrado tocarme justo ahora, habría alegado intimidad inapropiada y me habría obligado a casarme. En mi vida anterior, esto nunca había sucedido, así que no estaba preparada. Por suerte, mis reflejos fueron rápidos y me aparté justo a tiempo. Al verlo caer con fuerza al suelo, esbocé una leve sonrisa y le ordené a Xiaoben, el erudito de 3er rango se ha desmayado. Rápido, trae un cubo de agua.
Un cubo de agua fría le salpicó la cabeza. Wen Waiyu saltó hecho una lástima, como un mono empapado, provocando carcajadas entre los presentes. Fingiendo alarma, me tapé la boca. Ay, no lo decía en serio, erudito de tercer rango, no te enfades. La multitud, al darse cuenta de su pequeño acto, se rió disimuladamente. Humillado, Wen Waiyu no se atrevió a arremeter, solo pudo apretar los dientes, forzar una sonrisa, juntar las manos en señal de despedida y retirarse apresuradamente a su carruaje. De vuelta en mi habitación, el miedo aún persistía. Hoy por poco caí en su trampa. En mi vida pasada, no me precaví de él. En esta desconocía que otros trucos tenía, así que de ahora en adelante solo podía andar con cuidado. Sin embargo, inesperadamente, durante 3 días seguidos, Wen Waiyu no apareció. Ese día, estaba practicando caligrafía en mi habitación cuando una criada entró corriendo con noticias. Señorita, Wen Waiyu está aquí. Dejé el pincel y pregunté con calma. ¿Y qué hace en la puerta esta vez? Esta vez no, ha ido directo a ver al amo para proponerle matrimonio. ¿Qué? Sorprendida, salí rápidamente. Justo al llegar al frente del salón principal, oí a mi padre reír a carcajadas. El erudito de tercer rango es verdaderamente guapo y refinado. Que él valore mi Yang Yang, esa es su gran fortuna. Mi hermana mayor, Ji Feijie, sonrió dulcemente y añadió, mi querida hermana ha sido bendecida desde la infancia, es suficiente para dar envidia. Me levanté la falda y entré al pasillo con una sonrisa débil. Si es así, ¿qué no dejar que mi hermana reciba esta bendición? En mi vida pasada, nunca competí con Ji Feijie por nada. Incluso cedí ante ella en todo. Pero esta vez, no lo dejaría pasar. Ji Feijie se quedó paralizada por un instante antes de decir rápidamente, hermana, ¿te estás burlando de mí? Una mujer nacida de concubina como yo, ¿cómo podría ser digna del erudito de tercer rango? Sus palabras eran humildes, pero su mirada se desvió hacia Wen Waiyu con un dejo de agravio. Wen Waiyu la tranquilizó de inmediato, señorita Ji, no hay necesidad de menospreciarse. Nunca me ha importado si uno es director o concubino. Mi propuesta a Yang Yang es solo por amor verdadero. Cariño verdadero. Qué hipócrita, capaz de volverte loco. Padre, no me casaré. Lo dije una vez. Alarmado, Wen Waiyu espetó, Yang Yang, ¿será que piensas que mi familia es demasiado pobre? Ji Feijie intervino rápidamente, hermana, ¿cómo puedes ser tan materialista? Al valorar la riqueza y menospreciar a los pobres, deshonras a la familia Ji. Mi padre frunció el ceño con voz severa. Yang Yang, cuida tus modales. Wen Waiyu es un hombre de talento y carácter excepcionales, ¿qué le puedes reprochar? El matrimonio lo deciden los padres, y yo apruebo esta unión. Padre. Me mordí el labio, respiré hondo antes de hablar despacio. Tengo una pregunta para el erudito de tercer rango. Si responde con la verdad, no me opondré a este matrimonio. Pensando que el asunto ya estaba resuelto, Wen Waiyu accedió sin dudarlo. Yang Yang, pregunta sin reservas. Te diré todo lo que sé. Conteniendo mi disgusto, lo miré. Académico de tercer rango, ¿cuándo empezaste a sentir algo por mí? El año pasado, la noche del Festival de los Faroles. Te vi, y fue amor a primera vista. Incliné la cabeza ligeramente con los labios fruncidos. Ah. ¿Estás seguro? Claro que sí. Dijo con seguridad. Solté una risa fría. Qué extraño. El año pasado, la noche del Festival de los Faroles, me vestí de hombre y fui con mi criada a la Torre Wangxian. Si dices que te enamoraste de mí esa noche, dime, ¿fue mientras te divertías allí o es que tú, erudito de tercer rango, tienes gustos particulares? La sala quedó en silencio. El rostro de Wen Waiyu palideció al instante, sus labios tartamudearon en silencio. Yo. Nunca he estado en la Torre Wangxian. Yo. Debí haberte visto mientras adivinabas acertijos de linternas. Ye Feijie intervino rápidamente. Sí, sí. Mi hermana es tan increíblemente hermosa que ni siquiera con ropa de hombre puede ocultar su belleza. Con razón el erudito de tercer rango la recordó a primera vista. Sí, sí, exactamente.
Wenwayu asintió apresuradamente. Esbocé una sonrisa. Entonces es aún más extraño. Esa noche fui directo a la torre Wangxian sin detenerme ni una sola vez. Seguro que la hermana lo recuerda, detesto las adivinanzas de la linterna. Al contrario, parece que la hermana espera casarse con el erudito de tercer rango. No digas tonterías, no quiero. Ye Feijie negó nerviosa. Miré a Wenwayu. Como era de esperar, al oír a Ye Feijie decir eso, su rostro se ensombreció. Quizás al darse cuenta de que se le había escapado algo, Ye Feijie rápidamente le suplicó a mi padre que lo ayudara. Padre, solo le deseo lo mejor a mi hermana. Si se casa con el erudito de tercer rango, toda nuestra familia compartirá el honor. La expresión de mi padre se agrió y agitó la mano. Ya basta, este matrimonio está decidido. Nos despidió a Ye Feijie y a mí, quedándose para hablar de la boda con Wenwayu. En el patio, le cerré el paso a Ye Feijie con una leve sonrisa. Mi hermana de verdad quiere entregarme al erudito de tercer rango. Fingiendo inocencia, respondió: primero, felicitaciones. Si te casas con un marido tan bueno, claro que me alegraría por ti. Nunca sonreí. Entonces debo agradecerle a mi hermana su generosidad. Quinto mes, Festival del Medio Otoño. Antes de cenar, llegó Wenwayu, diciendo que había reservado una elegante sala privada para admirar la luna juntos. Disimulé mi entusiasmo y asentí con una sonrisa amable. Esta noche quería que toda la ciudad disfrutara no solo de la luz de la luna, sino también de un escándalo digno de mención. Después de 3 rondas de vino, Wenwayu ya estaba un poco borracho, pero yo permanecía completamente sobrio, habiendo tomado un antídoto para la resaca con antelación. Cuando salió a hacer sus necesidades, vertí silenciosamente el polvo que había preparado en su vino y luego intercambié una mirada con mi doncella. Ella comprendió al instante y se escabulló. Un momento después, Wenwayu se tambaleó hacia atrás. Levanté mi copa para brindar por él, observándolo atentamente mientras apuraba el vino con droga. El hipo de satisfacción que siguió fue música para mis oídos. Mientras tanto, mi criada llevaba a Ye Feijie a la taberna, tras haberle contado que Wenwayu y yo estábamos discutiendo. Enseguida, la droga hizo efecto y Wenwayu empezó a desabrocharse la bata, respirando con más dificultad. Con la sincronización perfecta, le hice una señal al camarero de la posada para que lo acompañara abajo. En ese preciso instante, llegó el carruaje de Ye Feijie. Mi criada me echó un vistazo rápido antes de ayudarlo a bajar. Aproveché la oportunidad, parándome detrás de él y empujé a Wenwayu con fuerza. Se tambaleó hacia adelante apretando a Ye Feijie contra la pared del carruaje. Su aroma pareció excitarlo y delante de todos, la abrazó y la besó. Ye Feijie gritó horrorizada, mientras mi criada y yo fingimos sorpresa, pero no nos movimos a ayudar. Mi voz resonó con tanta fuerza que todos los transeúntes la oyeron. Erudita de tercer rango, esa es la señorita Ye Feijie de mayor edad. Déjala ir. Desgarrar. Su túnica exterior se rasgó, revelando la ropa interior que llevaba debajo. Wenwayu murmuró con una sonrisa de borracho. Tan fragante, tan fragante. Ye Feijie se desmayó del susto. La multitud reaccionó de maneras diversas, algunos les taparon los ojos a los niños, otros rieron y se burlaron, y algunos incluso lo incitaron. Cuando consideré que el espectáculo era lo suficientemente animado, le indiqué a mi criada que trajera un bastón de madera y dejara inconsciente a Wenwayu. Al día siguiente Ye Feijie armó un escándalo, amenazando con suicidarse, sembrando el caos en toda la casa. Aproveché la oportunidad para sugerirle a mi padre que se disolviera el compromiso. Parece que el erudito de tercer rango y yo tenemos un destino, pero no un vínculo. Ahora que todos saben lo sucedido, por el bien de la reputación de las hermanas, sería mejor que se casaran cuanto antes. Así que Ye Feijie no tuvo más remedio que aceptar el matrimonio. Poco después, se celebró la boda. Sentado en el banquete observándolos saludarse, no pude evitar pensar. En mi vida anterior, al inclinarme en mi propia boda, me sentí inmensamente feliz. Sin embargo, antes de que terminara el día, esa alegría se había desvanecido. Bajé la cabeza ocultando el odio que bullía en mi corazón. De repente sentí una mirada fría y penetrante clavada en mí. Recorrí con la mirada el pasillo,
pero no encontré a nadie sospechoso. Justo entonces, una criada derramó vino sobre mi vestido sin querer. Aproveché la excusa para retirarme y cambiarme de ropa. En cuanto entré en mi habitación, un brazo me sujetó el cuello con fuerza por detrás. No hagas ruido. El frío de la mano contra mi piel me recorrió la espalda. Incluso con miedo, me obligué a mantener la calma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Una risa baja y burlona. Soy Zhao Ji, primo de Ye Feiji. Así que, pariente de la concubina Zhao. Me relajé un poco e intenté calmarlo. Hoy es el día feliz de mi hermana. Todos los invitados son bienvenidos. Si tienen alguna queja, puedo mediar por ustedes. De repente el agarre en mi cuello se apretó cortándome la respiración. Su voz era como el susurro de un demonio desde las profundidades del infierno. Vine a matar a Ye Feiji, pero entraste. Así que tendré que ofenderte. Me quedé paralizado. Quería matar a Ye Feiji. Agarrándole la mano con todas mis fuerzas, me esforcé por salir. ¿Puedo ayudarte? No intentes engañarme. Tu hermana es de sangre. Es cierto. La odio. El aire se volvió más tenue y mi visión empezó a nublarse. Justo cuando creía que estaba perdido, Zhao Ji me soltó bruscamente. HMPH. Confiaré en ti esta vez. Intenta lo que sea y te mataré. Me desplomé tosiendo violentamente. Desde afuera, una criada llamó preocupada. Señorita, ¿sucede algo? Debería pasar. Zhao Ji me lanzó una mirada de advertencia. Respondí rápidamente. No es nada. Me atraganté con el agua. Descansaré un momento. Al ver que no lo había delatado, sus sospechas se calmaron lo suficiente como para sentarse. ¿Por qué me ayudarían si son hermanas? Recordé la humillación de mi vida pasada, apretando el pañuelo con más fuerza. Casi me mata. La haría pedazos si pudiera. Pareció un poco sorprendido y luego se burló. Así que una joven protegida no es mejor que las demás. Ignoré el insulto, había asuntos más importantes. ¿Por qué quieres matarla? ¿No eres su prima? El odio se reflejó en sus ojos mientras mordía cada palabra. Está embarazada de mi hijo, pero aún así pretende casarse con el erudito de tercer rango. Nunca dejaré que mi hijo llame padre a otro hombre. Así que Ye Feiji se enredó con 2 hombres a la vez y estaba embarazada del hijo de su prima. Wen Guoyu creyó que compartían un gran romance sin saber que él estaba criando al hijo de otro hombre. Tranquilicé a Zhao Ji, sintiendo que su confianza crecía, e indagué más. ¿Tienes pruebas de que Wen Guoyu hizo trampa en los exámenes? Soltó una risa fría. Ye Feiji una vez me dio una bolsa de oro y me dijo que sobornara a un examinador y robara las preguntas del examen para Wen Guoyu. Lo miré fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarías a otro hombre a llegar al poder? Zhao Ji apretó los dientes. Esa puta me engañó, dijo que fue idea tuya, porque ya estabas comprometida con Wen Guoyu. Se me escapó una risa fría. En ese momento ni siquiera sabía quién era. Me dedicó una sonrisa sin humor. Ahora lo veo, todo fue obra suya. Lo estudié, mientras un plan se formaba en mi mente. ¿Aún tienes pruebas del engaño? Él asintió. La carta que me escribió Ye Feiji todavía la tengo conmigo. Sonreí para mis adentros. Un ejemplo perfecto de perros mordiendo perros. Acompañé a Zhao Ji hasta la puerta trasera, indicándole que me entregara la carta en unos días. No me preocupaba que se volviera contra mí, si quería destruir a Wen Guoyu y a Ye Feiji sin implicarse, solo yo podía lograrlo. Después fui a la cocina y les dije a los sirvientes que le trajeran sopa a Ye Feiji. Mi hermana mayor no ha comido en todo el día, debe tener hambre. Un sirviente preguntó, hoy hay 3 tipos de sopa, la segunda Mississippi. ¿Cuál deberíamos tomar? Señalé casualmente el tazón que tenía frente a mí. Ese. Sopa de ginseng y cártamo, perfecta para nutrir la sangre. Cuando la doncella de Ye Feiji, Qilu, salió corriendo de la cámara nupcial presa del pánico, me aseguré de pasar por allí. Qilu, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa?
Se sobresaltó con la mirada fija, tartamudeando. Segunda señorita, comí algo que no debía y me duele el estómago. Se agarró el estómago y gimió, actuando de forma lastimera. Le impedí que se fuera de inmediato, presionándola deliberadamente. ¿Recuerdas lo que comiste? El banquete de bodas está abarrotado hoy, si los invitados enferman, será un desastre. En ese momento un gemido de dolor resonó en la habitación nupcial. Quilu se puso frenética, casi llorando. Me agarró la falda y se arrodilló. Señorita, por favor, salve a la mayor. Sonreí levemente y abrí la puerta. Ji-Feiji estaba acurrucado en la cama, empapado en sudor frío, temblando por todas partes. Para asegurarme de que el asunto causara el mayor revuelo, me levanté las faldas y corrí directo al recibidor. En medio del banquete de bodas, ante una multitud de invitados, grité: «Padre, ven pronto». Mi hermana mayor sufre un dolor terrible, la sangre le brota por debajo. El rostro de mi padre palideció. Los invitados estallaron en susurros. Las palabras dolor y sangramiento a continuación bastaron para encender su imaginación. El médico la examinó, suspiró y negó con la cabeza. El hijo de Ji-Feiji no podía salvarse. Fingiendo sorpresa, miré a Wen Waiyu, su expresión reflejaba tristeza, pero ni un atisbo de sospecha ni sorpresa. Enseguida lo comprendí todo. Sin decir palabra, mi padre dio un paso al frente y le dio una bofetada a Ji-Feiji. ¡Qué vergüenza! En mi vida anterior, incluso cuando me robó a mi esposo en nuestra noche de bodas, mi padre nunca había estado tan furioso. Pero en esta vida, quizá fue porque el patio todavía estaba lleno de invitados. Tras haber sufrido un aborto espontáneo y con el cuerpo ya frágil, Ji-Feiji se desmayó en el acto por el golpe. La concubina Zhao se lamentó, mi madre intentó hablar por ellos, pero la detuve. En cambio, Wen Waiyu se adelantó para proteger a Ji-Feiji, hablándole con dulzura. Suegro, es mi culpa. Por favor, no castigues a Feiji. Mi padre se sacudió la manga, resopló con frialdad y se marchó furioso. La noticia de que Ji-Feiji estaba embarazada antes de la boda corrió como la pólvora por la ciudad. Durante días fue la conversación entre té y vino, con incluso niños cantando rimas para burlarse de ella. Mi padre, furioso, maldijo al médico por romper su promesa de guardar silencio. Humillado, envió hombres a destrozar la clínica del hombre. Fingiendo lástima, discretamente le entregué al médico una bolsa de plata y le entregué una de las tiendas de mi madre en Namzhou para que la reabriera. Después de todo, quien realmente había difundido el rumor fui yo. El que más sufrió, por supuesto, fue Wen Waiyu. En la corte un memorial lo acusó no solo de corrupción moral, sino también de encubrir los abusos de su suegro. Apenas unos días después de asumir su nuevo puesto como editor de sexto rango en la Academia Anlin, fue degradado a copista de noveno rango. Le redujeron el salario a la mitad y le quitaron la espaciosa residencia de 7 habitaciones que le habían asignado, dejando solo un pequeño patio de 4 habitaciones. Cuando él y Ji-Feiji se mudaron, la concubina Zhao lloró desconsoladamente, temiendo que su hija sufriera. Empacó un baúl entero de colchas de seda, otro de comida, e incluso ordenó a 2 cocineros y 8 sirvientes que los acompañaran. Solo dije, culi. Menuda comitiva, más numerosa que algunos oficiales de 8º rango. Me pregunto si ese pequeño patio podría albergarlos a todos. Padre entendió lo que quería decir y solo permitió que 2 sirvientas se fueran, quedándose con el resto. La concubina Zhao protestó entre lágrimas. Feiji nunca ha sufrido desde pequeña. Si tiene que sufrir, prefiero morir. En el pasado mi padre siempre había sido indulgente con ella. Esta vez, su voz era gélida. Entonces muere rápido y deja de hacer un escándalo. La concubina Zhao sollozaba desconsoladamente cuando de repente se congeló, y se abalanzó hacia el tanque de agua como si fuera a golpearse la cabeza. Sin embargo, en todo el patio, solo Ji-Feiji corrió a ayudarla. Apoyada torpemente contra el tanque, la concubina Zhao se aferró a su hija, y ambas lloraron abrazadas. Yo, por supuesto, tuve la amabilidad de recordárselo. Concubina, mejor deja de llorar, o los forasteros podrían pensar que nuestra familia maltrata a la novia del erudito de 3er rango. Mi puya solo agravó la furia de mi padre. Llora otra vez, y te echaré a ti también. La concubina Zhao guardó silencio al instante mientras que Ji-Feiji,
presa del pánico, se aferró a la manga de su padre para implorar clemencia. Wen Waiyu también intervino para proteger a su esposa. Suegro, vender a una esposa sin su consentimiento es ilegal. Pero a mi padre no le gustaba que lo presionaran, sobre todo por el mismo hombre que le había costado su reputación. Cuando Wen Waiyu aún era un oficial de sexto rango, mi padre podría haberlo tolerado, pero ahora, como un simple don nadie de noveno rango, ya no merecía ninguna consideración. Mi padre se burló con palabras cargadas de burla. El erudito de tercer rango es realmente impresionante. Dime cuándo cometiste adulterio con mi hija antes del matrimonio, ¿bajo qué ley estaba permitido? El golpe le dio a Wen Waiyu de lleno en el corazón. Su rostro se ensombreció y con un movimiento de manga se giró para irse. Al pasar junto a mí, bajó la voz en señal de advertencia. Mataste a mi hijo, te lo haré pagar. Sonreí levemente. ¿Estás seguro de que era tu hijo? ¿Qué quieres decir? Se quedó paralizado. No respondí. Dejar que se enfureciera con la sospecha fue mucho más satisfactorio. Unos días después, Zhao Ji vino a verme. Me agarró del cuello y me dijo entre dientes, ¿por qué mataste a mi hijo? Repetí lo mismo que le había dicho a Wen Waiyu. ¿Estás seguro de que era tu hijo? Titubeó aflojando la mano con un ligero enrojecimiento en sus ojos. Pero el niño era inocente. Qué curioso que un hombre con un exterior tan tosco pudiera albergar pensamientos tan tiernos. Pero si el hijo de Efeiji era inocente, entonces el mío no, y además, ella acababa de concebir. Mi hijo ya estaba completamente formado. Le serví una taza de té sonriendo. Aunque el niño naciera, ¿cómo podría vivir en paz sabiendo que su madre era una mujer así? Bajó la cabeza y vació el contenido de la taza. Al dejarla, la mirada inocente de sus ojos había desaparecido. De entre sus ropas sacó una carta y me la entregó. Era una carta que Efeiji me escribió una vez. La abrí y efectivamente la letra era suya. En ella afirmaba que me había comprometido en secreto con Wen Waiyu, pero como era un estudiante mediocre, mi padre rechazó el matrimonio. Por cariño fraternal, quiso ayudarnos asegurándose de que aprobara los exámenes para que pudiera casarme con él sin contratiempos. Qué hipocresía tan repugnante disfrazada de devoción fraternal. Guardé la carta en una caja. Zhao Ji parecía inquieto. Copiar en los exámenes imperiales es un delito capital. Podría condenar a toda una familia. Sonreí levemente. ¿Qué hay que temer? Yo pertenezco a esa familia. Si me atrevo a actuar, me aseguraré de que ningún inocente esté implicado. Quién es inocente y quién no, eso lo decido yo. Esa noche me disfracé de hombre y fui a la torre Wangxian. En una habitación privada, un hombre con brocado y corona de jade disfrutaba con una cortesana. Al verme entrar, apartó a la mujer de un empujón y me agarró por la cintura. Yang, ¿has venido? Retrocedí, evitando su contacto. Cuarto príncipe, por favor, moderación. Todos sabían que el cuarto príncipe Yuanji poseía un rostro atractivo, pero era inútil en asuntos de gobierno, incapaz de asumir verdadera responsabilidad. Él, sin embargo, parecía perfectamente contento con ahogarse a diario en vino y mujeres. Pero yo sabía que no era así, simplemente ocultaba su talento, esperando el momento oportuno. Cuando me acerqué a él por primera vez, casi me matan en el acto cuando sospechó que era un espía enviado a espiar. En mi vida anterior, nunca me había cruzado con Yuanji. Esta vez conocerlo se debía enteramente a que había vivido otra vida y había trazado mi propio camino hacia la supervivencia. Me serví una taza de té sin prisa y me senté, mientras Yuanji se repanchingaba perezosamente en la cama, mirándome. Yang nunca viene a mí sin una razón. Así que esta noche, ya te has decidido. Estaba hablando de que me convertiría en su concubina. Como conocía su secreto, mantenerme cerca era la opción más segura para él. Sonreí y respondí lentamente, en lugar de convertirme en concubina, quiero hacer algo más audaz. Yuanji se echó a reír. ¿Y qué atrevida haría una pequeña belleza? Jugar con gatos. Bromear con perros. Respondí sin prisa. Te ayudaré a convertirte en príncipe heredero. Su risa se apagó al instante. Se incorporó cepillando las arrugas de su hilera.
Al instante siguiente su mirada cambió por completo, aguda y llena de instinto asesino. Cuéntame más. El actual examen imperial está bajo la supervisión del príncipe heredero. Entre los examinadores, 2 son sus alumnos. Uno de ellos es ávido de dinero. Aunque el príncipe heredero lo ha castigado muchas veces, aún no puede resistir la tentación y ha cometido el delito de hacer trampa en los exámenes. Le entregué la carta. Tras leerla, se burló. ¿Y qué prueba una sola carta? Además, afirma que fuiste el cerebro. ¿Vas a destruirte en nombre de la justicia? Levanté la mirada para encontrarla directamente sin intentar ocultar la euforia de mi sed de venganza. El escenario ya está preparado. Tú decides cómo se desarrolla la obra. Yuan Yi me preguntó qué final quería para Wen Huaiyu. Respondí con frialdad. Caerse del suelo duele poco. Pero cuando uno sube alto antes de caer, es cuando los huesos se quiebran. Yuan Yi sonrió levemente. Joven, eres verdaderamente despiadado. Medio mes después, Wen Huaiyu se ganó el favor de Yuan Yi en el examen de palacio. Desde entonces, Yuan Yi lo invitó a menudo a beber y a componer poesía. Aunque su rango oficial no ascendió, toda la capital sabía que era el hombre de confianza del cuarto príncipe. Todos se apresuraron a entablar amistad con él, colmando su casa de regalos. Un mes después, Wen Huaiyu se mudó a una majestuosa residencia de 3 naves. Ji Feizi, ahora su esposa, empezó a hacerse un nombre entre las damas de élite de la capital, asistiendo a banquetes grandes y pequeños. Ese día, a una fiesta familiar, la pareja llegó con sus mejores galas, él con una túnica de brocado y un cinturón de jade, ella reluciente de perlas y gemas, lejos de la frugalidad de su antiguo hogar. Ji Feizi le sirvió una copa de vino a mi padre, sonriendo dulcemente. Este es un vino de peonía primaveral, regalado por el cuarto príncipe, dicen que una sola jarra vale 1000 monedas de oro. Por favor, padre, pruébalo. Mi padre tomó un sorbo y casi se atragantó tosiendo con fuerza, pero aún así tuvo que asentir en señal de alabanza. Buen vino. Buen vino. De repente recordé lo que dijo Yuan Yi. Aunque les echara pis de caballo, seguirían llamándolo buen vino. Pensarlo me hizo reír a carcajadas. Ji Feizi me pilló la risa y, fingiendo ser una noble de la capital, alzó la voz a propósito en tono de burla. Ahora que Huaiyu es la favorita del cuarto príncipe, ¿te arrepientes? Ay dia, un buen esposo como Huaiyu es realmente difícil de encontrar. Qué lástima que no te hayas casado con él. Mientras le servía la comida a mi madre, pregunté con calma. Qué lástima. Qué lástima no haber echado de menos a Gary en mi noche de bodas. Oh, qué lástima no saber que este supuesto vino de primavera de peonía es simplemente un contrabando de monedas. ¿Te atreves a faltarle el respeto al cuarto príncipe? Ji Feizi golpeó la mesa con la voz chillona de ira, cuando Huaiyu la abrazó rápidamente y la tranquilizó en voz baja. No te preocupes, ten cuidado con el embarazo. Ante esas palabras, mi padre y la concubina Zhao parecieron sorprendidos y encantados. La concubina Zhao estrechó las manos de Ji Feizi con alegría, colmándola de bendiciones. Mi hija tiene una gran fortuna. Ji Feizi bajó la cabeza tímidamente. Acaban de diagnosticarlo. Madre, por favor, no divulgues la noticia demasiado pronto. Recuerdo claramente que la última vez que tuvo un aborto espontáneo, el médico le advirtió que no se quedara embarazada durante al menos 2 años, o se arriesgaría a otra pérdida. Sin embargo, ella lo ignoró alegando que el médico solo lo dijo para ganar dinero, insistiendo en que su hijo fue un embarazo bendecido. Arqueé una ceja y sonreí levemente. ¿En serio? Entonces, ¿esta vez has confirmado quién es el padre? Como ya había sembrado la duda en Wen Huaiyu, ante mis palabras, se puso de pie de un salto, me agarró y me arrojó a un lado. ¿Sigues repitiendo esto? ¿Qué quieres decir exactamente? Si me vas a preguntar a mí, ¿por qué no le preguntas a ella quién es Zhao Ji? Basta. Se oyó el estruendo de la porcelana al romperse. Ji Feizi, nervioso, chocó con Wen Huaiyu. Huaiyu, de verdad que no sé quién es Zhao Ji. Antes de que pudiera decir nada más, un hombre vestido de sirviente entró desde la terraza y se detuvo frente a ella, sonriendo. Feizi, ¿me has olvidado? El rostro de Ji Feizi palideció. Incapaz de negarlo,
recurrió a la concubina Zhao en busca de ayuda. La concubina Zhao se apresuró a suavizar las cosas. Zhao Ji es mi sobrino materno. Fei Zi no era muy cercana a él, así que es normal que no lo recordara de inmediato. No muy cercana. Los labios de Zhao Ji se curvaron en una fría sonrisa. Sacó algo de su bata y lo tiró al suelo. Bajé la vista. Inesperadamente era un excremento rosa bordado. Ella me dio esto. Él rebuscó de nuevo en su túnica y sacó una bolsita. Y esta bolsita, ella me la bordó. Hurgando una vez más, arrojó un pañuelo. Este pañuelo, ella también. Basta. El rostro de mi padre se ensombreció al máximo al gritar la orden, interrumpiéndolo a media frase. Hombres. Atrapen a este ladrón y llévenlo ante el magistrado. No esperaba que mi padre reaccionara tan rápido, pero pensándolo bien, tenía sentido. Guardar las apariencias no le dejaba otra opción. Cuando la tez de Huayu se tornó de un verde enfermizo, su puño cerrado se aflojó de repente y zas, golpeó a Yi Feizi en la cara. ¡Puta! Las lágrimas corrían por las mejillas de Yi Feizi, pero no se atrevió a decir palabra. Zhao Ji gritó, no soy una ladrona. Ella misma me lo dio. Pero antes de que pudiera terminar, lo arrastraron hacia la puerta. De repente, zas, las grandes puertas se abrieron de golpe y un escuadrón de guardias imperiales irrumpió en el interior. A juzgar por sus uniformes, eran los guardias imperiales del emperador. El oficial al mando recorrió con la mirada el salón, fijándola finalmente en Wen Huayu. Arresten al sospechoso por hacer trampa en los exámenes imperiales. Wen Huayu retrocedió unos pasos tambaleándose y se desplomó en el suelo. Una mancha oscura se extendió rápidamente en su entrepierna, se había orinado de miedo. Nos arrojaron a todos a la prisión imperial. No me preocupaba, en unos días saldría libre. Pero Wen Huayu ya estaba al borde de la locura. El primer día vio al examinador que le había filtrado las preguntas del examen arrojado a la celda de enfrente, golpeado hasta la sangre, apenas aferrándose a la vida. En el segundo vio a quienes habían aceptado sus sobornos y colaborado en sus robos y abusos siendo torturados hasta que sus gritos resonaron en los pasillos de piedra. En el tercero le tocó el turno. Sus gritos de agonía resonaron en la oscuridad, aterrorizando tanto a Ye Feiji que sufrió otro aborto. Los guardias mandaron a buscar a un médico para que le recetara la medicina, pero no le hicieron caso. La concubina Jiao lloró tan fuerte que molestó a los guardias, ganándose varias bofetadas que le dejaron la cara hinchada. No se atrevió a emitir ningún otro sonido. Cuando arrastraron a Wen Huayu de vuelta a la celda, le habían cortado los tendones de las manos y los pies. Mi padre, horrorizado, se acurrucó en un rincón, murmurando una y otra vez, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Y entonces Yuan Yi entró. Al verlo, Wen Huayu se arrastró con dificultad hacia adelante, deslizando las manos entre los barrotes para aferrarse a su fila. Cuarto príncipe. Por favor, sálvame. Abre la celda, ordenó Yuan Yi al guardia que estaba detrás de él. El rostro de Wen Huayu se iluminó de alivio al caer al suelo, golpeándose la cabeza repetidamente en señal de gratitud. Gracias, cuarto príncipe. Gracias, cuarto príncipe. Mi padre y mi concubina Jiao, pensando que también serían liberados, corrieron hacia la puerta del bar con la mirada fija en la esperanza. Ninguno de ellos miró a Yi Feiji, que yacía acurrucada en el frío suelo. Ayudé a mi madre a ponerse de pie, firme y sin prisa, mientras la voz de Yuan Yi resonaba fría y clara. Yi Ranju denunció el caso de trampa en el examen imperial y ha prestado un gran servicio. Por orden de su majestad, ella y su madre quedan indultadas. Los demás serán castigados conforme a la ley. Todos me miraron con asombro. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, la mano de Wen Huayu se extendió y me sujetó el tobillo con fuerza. Yang. Sálvame. La voz de Wen Huayu se quebró de pánico. En aquel entonces te amaba de verdad. Fue ese desgraciado quien me hechizó. Créeme, después de esto te trataré bien. Antes de que pudiera responder, Yuan Yi dio un paso adelante, apretando el talón contra la mano de Wen Huayu, con un tono destilando desdén. Tú. Digno de amar a Yang. Solo ahora Wen Huayu pareció darse cuenta.
Conoces a Yuan Yi desde siempre, ¿verdad? Todo esto fue una trampa que tendiste. Ji Ranzu simplemente no te quería, ¿por qué tienes que ser tan cruel? Me agaché a su lado, me acerqué a su oído y murmuré, porque en mi vida anterior, tú y Ji Feizi me trataron exactamente igual. ¿Vida anterior? ¿De qué hablas, Ji Ranzu? Dilo claro. No me molesté en responder. En cambio, ayudé a mi madre a salir de la celda. Detrás de mí, resonó la voz furiosa de mi padre. Niña desleal. Te di la vida, te crié, ¿y te atreves a abandonarme? Ingrato desgraciado, serás castigado por el cielo. Le hice una señal al guardia para que escoltara a mi madre, luego me di la vuelta, me quité la horquilla del pelo y se la clavé directo en el pecho. Todo fue por tu culpa. Consintió a una concubina, abandonó a su esposa y destruyó a nuestra familia. Este final lo buscó usted mismo. No planeé mancharme las manos. Pero incluso ante la muerte mi padre no mostró remordimiento. La concubina Zhao se quedó paralizada de terror. Al verlo desplomarse no se atrevió a ayudarlo, solo tartamudeó. Asesinato. La mataron. Moví el brazo y la golpeé en la cara varias veces. Cállate. Aturdida por los golpes, se agarró la cara y tembló. Un hedor nauseabundo llenaba el aire, sus faldas estaban empapadas. Estaba petrificada. En el suelo, Ye Feiji se estremeció y llamó débilmente a su madre. En mi vida anterior, al final, Ye Feiji había llegado. Ella estuvo junto a mi cama, mirándome con ojos llenos de deleite, observándome hasta mi último aliento. Ahora era mi turno de estar junto a ella. ¿Quieres vivir? Ruégame. Temblando, Ye Feiji se arrastró hacia mí aferrándose a mi falda. Yong. Te lo ruego. Moví la muñeca y lancé la espada del guardia de la prisión ante ella. Mata a Wen Waiyu y te perdonaré la vida. Ye Ranju, estás loca. Wen Waiyu corrió hacia la pared con miedo. Ye Feiji dudó un buen rato, pero al final ella tomó el cuchillo y se acercó a él paso a paso. Feiji, no lo hagas. Te amaba tanto como puedes soportar matarme, Feiji. Pero sus dulces palabras no la conmovieron. Cuando la espada se alzó, gritó. Puta. Zorra infiel. ¿Crees que te perdonará? Serás la próxima en morir. El frío acero se hundió en la carne, la sangre salpicó el rostro de Ye Feiji. Dejó caer el cuchillo, riendo entre lágrimas. Luego se arrodilló lentamente ante mí, haciendo una reverencia hasta que su frente tocó el suelo. Yong, me equivoqué. Por favor, perdóname a mí y a mi madre. Seremos tu buey y tu caballo para recompensarte. La agarré por la barbilla y la obligué a mirarme fijamente. Sus ojos rebosaban de miedo, dolor y arrepentimiento. ¿Y qué? Ye Feiji, ¿acaso lo sabes? Una vez me mataste a mi madre e incluso mataste a mi hijo. Dime, ¿podría perdonarte? Negó con la cabeza, con la voz temblorosa por la confusión. Tú tuviste un hijo. Pero claramente tú y tu madre siguen vivos. Sí, estamos vivos. Quizás ni siquiera el cielo pudo soportarlo más, así que me envió de vuelta para quitarles la vida a ustedes y a los suyos. La aparté y me volví hacia Yuan Yi. Las tierras fronterizas son duras. ¿Por qué no enviar a mi querida media hermana allí para que los soldados la disfruten un rato? Yuan Yi me levantó la barbilla, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Yong, eres aterrador. Había regresado arrastrándome del infierno. No para convertirme en un Buda, sino en un demonio. Un mes después, Yuan Yi me contó que Ye Feiji y su madre habían muerto camino a la frontera. Tomé un sorbo de vino sin alegría ni enojo y solo dije que al final había tenido suerte. Yuan Yi me tomó la mano y bajó la cabeza para beber del lugar donde mis labios habían rozado la taza. Su mirada ardía de deseo, aunque sus dedos estaban fríos como el hielo. Yong, una vez te subestimé. No debería dejar que seas solo mi concubina. Sé mi princesa heredera, ¿quieres? Yuan Yi usó un caso de corrupción para derrocar al príncipe heredero y luego llegó a un acuerdo con el emperador, ofreciendo todo el poder que había acumulado a cambio del Palacio Oriental.
Pero yo sabía que solo se puede negociar con un tigre una vez. Su Alteza me sobreestima. Mi corazón es salvaje, jamás podría ser princesa heredera. No soportaría la vida solitaria del palacio profundo. Y solo terminaría haciéndote usar un sombrero verde. Yuan Yi se quedó paralizado por un momento, luego rió a carcajadas. Yong, eres realmente interesante. Llevé a mi madre de vuelta a la ciudad natal de su familia. Yuan Yi me recompensó con oro, plata y tierras de cultivo, suficientes para que viviéramos con comodidad durante generaciones. 2 años después, me casé con un erudito. Yuan Yi. Poco después de nuestra boda, dijo que quería viajar a la capital para los exámenes. Le envié una carta pidiéndole que cuidara de mi esposo. Yuan Yi preguntó, ¿no temes que se convierta en otro Wen Huaiyu? Respondí. ¿Por qué debería tener miedo? Si es infiel, simplemente lo pueden matar. El fin.